Amados hermanos, hoy es un día en el que el sentimiento patriótico nos llena cada uno de nuestros corazones con emoción, porque somos ciudadanos de esta tierra, somos ciudadanos de este pueblo chileno que nos vio nacer. Con sentimiento patriótico entonces recordamos la guerra de independencia de nuestro país. Podemos decir, hermanos amados, en general que tenemos patria y libertad. Pero aquella guerra no fue solo de palabras, sino fue de armas, en el que perdieron la vida no solamente soldados, combatientes, que lideraban el movimiento de independencia, sino también, como es de lamentar en muchas guerras, también mujeres, niños y civiles murieron. En otras palabras, hubo derramamiento de sangre en nuestro suelo chileno, antes que formal y legalmente tuviesen patria y propia y libertad. Hay causas que no pudiendo lamentablemente resolverse pacíficamente llegan a requerir el derramamiento de sangre para la solución del asunto. El asunto del pecado humano, también su única solución siempre requirió por determinación de Dios el derramamiento de la sangre del culpable de pecado. Pero el cuerpo, sangre y alma del pecador deberían ser santos. Pues de no serlo, no habría perdón. No habiendo quien fuese santo, no habría sangre apta y válida de ningún ser humano al que, al ser derramada, solucione el problema del pecado humano. Para ello, al principio se utilizaban bueyes, ovejas y machos cabríos, escogidos sin defecto alguno, cuya tipificaban obviamente lo que vendría más adelante, cuya sangre era derramada en representación del pecador. Pero es claro que no era el ser humano que pagaba su culpa, sino que otro representaba tomar su lugar, por lo cual el derramamiento de su sangre de aquellos animales no era suficiente ni definitivo. Lo bueno es que Dios había determinado que si tan solo un hombre fuese santo y con su muerte con derramamiento de sangre fuese ofrecido a Dios, todos los seres humanos a quienes Dios busca salvar. Acuérdese que Dios no quiere que ningún ser humano se pierda. Es el deseo de Dios. Lamentablemente aquellos que se han ido sin Cristo, obviamente no van a estar en la presencia de Dios. Pero todos los seres humanos a quienes Dios quiere salvar, queda garantizado que la salvación de estos será una realidad. Hermanos, al leer Colosenses 1, 19 al 23, que dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Cuando leemos este pasaje de la Escritura, la epístola de Pablo a los Colosenses, enfatiza que desde la muerte de Jesús, que implicó el derramamiento de su sangre inmaculada, sin culpa de pecado, ya no se necesita la sangre ni de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. El apóstol Pablo en el versículo 20, al hablar de la misión de Jesús, dice que él estuvo ¿qué? En la última parte del versículo 20, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mediante la sangre de su cruz. Fue necesario que en este caso Jesús interviniera derramando su sangre
es decir, dando su vida en la cruz del Calvario. Es acerca de este derramamiento de sangre que hoy les voy a predicar. Se trata de una sangre superior a toda la suma de sangre derramada durante nuestra guerra chilena de independencia. Fue un derramamiento especial de sangre poderosa que nos proporciona bendiciones, que nos proporciona beneficios. Amados hermanos, basado en nuestra lectura de Colosenses 1, 19 al 23, lo que específicamente en estos momentos les voy a predicar. La sangre derramada de Cristo en la cruz aporta beneficios redentores al ser humano. ¿Cuáles son los beneficios redentores que la sangre derramada de Cristo en la cruz aporta a nosotros los pecadores? Según el apóstol Pablo, a los colosenses aporta los siguientes beneficios redentores. El primer beneficio redentor que la sangre de Cristo derramada en la cruz nos aporta es, primero, nuestra reconciliación con Dios. En los versículos 21 y 22, el apóstol Pablo les dice a los colosenses: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros, santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Colosenses 1, 21 y 22. Haciendo a un lado el concepto de que antes eran extraños y enemigos, lo que explica a todos aquellos que no eran el pueblo israelita con quienes Dios hizo inicialmente un pacto encaminado a la salvación. Ahora lo que importa es la acción de Dios mediante Jesucristo, que en palabras del apóstol Pablo, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. La muerte de Jesús fue necesaria para que nuestra culpa fuese pagada. Él no merecía la muerte, no debía morir, pero murió para tener beneficios a favor nuestro, entre ellos la reconciliación con Dios, para no ser más extraños y enemigos ante Él. Por eso, Pablo les dice a los colosenses que ahora os ha reconciliado. Pero esto se logró por medio de la muerte de Jesucristo, no mediante una muerte natural, sino en la que hubo de por medio derramamiento de sangre. Solamente que en este caso de la muerte de Jesús fue de sangre santa e inocente. Su muerte sangrienta fue en lugar de cada pecador a quien Dios anhelaba y deseaba salvar. Es tan efectiva que como primer logro el pecador es reconciliado con Dios. Esto era lo que en tiempos antiguos tipificaba la realización de sacrificios en el que se degollaban bueyes, ovejas y machos cabríos, impecables, sin defecto alguno, quien simbólicamente representaba la vida del pecador que con su propia sangre debía saldar su cuenta de culpabilidad, de pecado con Dios. Pero aunque era simbólico de la representación de una persona, Dios la aceptaba como válida, aplicándole de antemano la efectividad del sacrificio de Jesús que en el futuro se realizaría mediante la sangre de su cruz. Pero ahora que Cristo fue crucificado y murió a precio de sangre, el beneficio es que en Él hay reconciliación no temporal, sino eterna con Dios. El Dios que tiene el derecho de dejarnos permanecer para siempre en condenación eterna, ahora nos hace sus amigos y nos otorga salvación eterna. ¡Qué gloriosa decisión divina! ¡Qué gloriosa decisión de parte de nuestro Dios en favor nuestro! El segundo beneficio redentor que la sangre de Cristo derramada en la cruz nos aporta es nuestra santificación en Cristo.
El apóstol Pablo, al explicarle a los colosenses el porqué de haberlos Jesús reconciliado con Dios en su cuerpo de sangre por medio de la muerte, les explica también que el objetivo de todo ello es, dice el capítulo 1 de Colosenses, versículo 22b, fíjense, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Presentarlos santos y sin mancha e irreprensible. Como dice Pablo también en Efesios capítulo 5, para presentarse a sí mismo una iglesia santa, gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Esto significa que Jesús tuvo el objetivo de dar su vida para santificar a quienes Él ha de entregar a Dios en estado perfecto cuando Adán y Eva acaban de ser creados. Pero es el efecto del derramamiento de su sangre que hace real este objetivo. Si a algún ser humano le faltase este efecto de santificación por la muerte de Cristo, la Biblia dice al respecto que tal persona quedará privada para siempre de encontrarse con Dios. Para tal persona no habrá cielo, no habrá eternidad con Dios. En una exhortación apostólica a los hebreos cristianos les fue escrito: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie volverá o verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Es por eso que lo que Dios previó, santificarnos por medio de la sangre derramada de su Hijo Jesucristo. Esta santificación inicia desde el primer momento que creemos en Jesús y nuestros pecados cometidos son perdonados. Pero el perdón que Dios hace de nuestros pecados, declarándonos justos, como si no fuésemos pecadores, no nos quita la naturaleza de ser pecadores. Por lo que todos los días, en cada momento, nuestros pensamientos, nuestras palabras y acciones, por más esforzados que seamos en agradar a Dios, pecamos. Aunque no de manera deliberada, sin embargo, pecamos. Para ello, la sangre de Cristo es la solución cotidiana. El apóstol Juan explica esta realidad en su primera epístola dirigida a toda la cristiandad, en la que dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Para nosotros los creyentes en Jesucristo, no solamente hay una reconciliación inicial con Dios, en los que los pecados anteriores son perdonados, sino que, previendo Dios perdonar también nuestros pecados futuros, en la misma sangre que nos reconcilia con Él, también tenemos limpieza de todo pecado, para ser presentados santos y sin mancha e irreprensibles, como dice la palabra que estamos viendo, hermanos. Y así ver al Señor. Qué glorioso beneficio de ser santificados todos los días por el poder de la sangre derramada de Cristo. Por último, hermanos, el tercer beneficio redentor que la sangre de Cristo derramada en la cruz nos aporta es nuestra permanencia en la gracia. Acerca del proyecto de Jesús de presentarnos, lo dice, ¿verdad? Santos. Santos significa apartados, hermanos, ¿verdad? Y sin mancha. Esto ocurre no por nuestros méritos, ocurre, hermanos, porque Dios nos ve a nosotros ahora como si estuviera viendo a su Hijo Jesucristo, sin mancha e irreprensible delante. ¿Qué significa irreprensible, hermano? Que a este ser humano, a esta persona, a este cristiano, no tengo absolutamente nada que reprocharlo. No hay una acusación que pueda pesar sobre él, ¿cierto? Dice Colosenses 1:22b:
El apóstol les ha explicado a los colosenses que esto será una realidad si los que son creyentes son santificados. Pero ¿quiénes son los que serán santificados para ser santos y sin mancha delante de él? Pablo, dirigiéndose primeramente a los colosenses, les dice que serán santificados. Desde luego, ¿por qué? Por el alcance del poder de la sangre de Cristo. Hay una condición que pone Pablo, hermanos. ¿Qué condición es esta? Dice el versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si en verdad permanecéis, vuelvo a repetir, hermanos, fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. La explicación del apóstol Pablo es clara. Se necesita tener la decisión de permanecer. ¿En qué? Primero, en la fe. En esa fe que nos ha hecho salvos, hermanos amados, ¿cierto? Y en segundo lugar, en la esperanza del evangelio. Esta permanencia en cuanto a la fe es descrita por Pablo como el estar fundados, el tener una base, el tener un fundamento y el estar y firmes, dice, en la fe. Y en cuanto a la esperanza del evangelio, dice Pablo, es descrita por él también como el quedar sin moveros, inconmovibles, o sea, sin moverse de la esperanza del evangelio. Amados hermanos, absolutamente nadie tiene la capacidad natural de querer permanecer en la fe y en la esperanza del evangelio. A todo ser humano nos es más fácil que aún siendo cristianos nos queramos inclinar hacia la incredulidad en vez de la fe y al olvido de que hay una esperanza eterna que vale la pena seguir. Sin embargo, quienes creen en Jesucristo no están abandonados para nuevamente perderse en la condenación eterna, lo que significaría, como muchos dicen, la pérdida de la salvación, que obviamente para nosotros no existe. Aunque su débil naturaleza o nuestra débil naturaleza, decirlo así, hermano, mejor, nos haga trastabillar, nos haga tropezar, nos haga caer, Dios siempre nos va a rescatar, poniéndonos en lugar firme y seguro, porque finalmente la obra que está ocurriendo en la vida de nosotros, los hijos de Dios, no es obra de cada uno de nosotros, sino es la obra de Dios mismo, de quien dice el mismo Pablo, pero los filipenses, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Este es el beneficio de la sangre de Cristo, que Cristo ganó para los que crean en Él. Reciban el poder de permanecer y permanecer en la fe y en la esperanza del Evangelio. ¡Qué gran bendición, hermanos! Que nada nos puede arrebatar de las manos de Dios, de Jesús y su Padre Celestial. Como dice, hermanos, Juan capítulo 10, versículos 28 y 29. ¿Qué dice Juan capítulo 10, versículos 28 y 29? Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amados hermanos, en esta fecha cívica en el que reconocemos y damos crédito a los héroes que lideraron la independencia de nuestro país,
Sabemos que todos ellos finalmente también perdieron la vida bajo el derramamiento de su sangre, con el fin de ganar para las siguientes generaciones el derecho de tener una patria y libertad necesaria y digna para nuestra gente. Sin embargo, no hay mejor libertad ni mejor sangre para nuestra vida espiritual que la libertad y la sangre de Jesucristo que fue derramada al pie de la cruz. Con lo cual recibimos el perdón de nuestros pecados, la santificación para la salvación y la vida eterna con Dios, y la gracia para poder perseverar en este conocimiento y experiencia con Dios y con la sangre de su Hijo Jesucristo que vale la pena. Esto vale mucho más que la sangre de todos nuestros héroes chilenos, porque la sangre de Jesucristo no nos da solamente una libertad cívica, una libertad política, sino, hermanos amados, que nos aporta beneficios, como ya lo he dicho, redentores. ¿Qué significa redentores? ¿Qué significa remisión? Significa que Jesucristo nos compró con su sangre, pero beneficios redentores no temporales, sino que beneficios redentores eternos, es decir, beneficios redentores en esta vida y por toda la eternidad. Amado hermano, que el Señor le bendiga, que viva nuestra patria. Oremos por ella, oremos por nuestras autoridades, oremos para que el Señor pueda entregar su mensaje a través de nuestras vidas, que el Señor pueda usarnos como instrumentos para entregarle este mensaje de los beneficios redentores y eternos, no solamente para nosotros, sino para que otros se agreguen a nosotros mediante el mensaje de esta sangre derramada por Cristo en su cruz. Que Dios les bendiga, amados hermanos.